Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Teníamos muchas ganas de hacer este video. Estamos entrando a la ciudad de Río de Janeiro. Habíamos analizado la opción de dejar el camper en Bucios y tomarnos un colectivo para ir para allá, que al fin y al cabo, entre toda la gestión que implicaba, y además hablamos con otros viajeros y nos contaron que recientemente han estado por allá, por Río de Janeiro con motorhome. Y hay un barrio aparentemente bastante seguro. Que nos lo contó también gente local. Así que decidimos por la mejor opción, que más feliz nos deja, ir con nuestra casita hasta Río de Janeiro. Así que mientras ustedes ven la intro y se suscriban a nuestro canal, nosotros viajamos hasta Río de Janeiro. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trasfumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Estamos cruzando la bahía de Guanabara y miren la vista hacia este lado. A lo lejos no se alcanza a ver, creo. Se ve el Cristo Redentor, el pan de azúcar. Es impresionante el tamaño de este puente. Voy a buscar ahora cuánto tiene. Este puente se llama Presidente Costa e Silva y es más conocido como Puente Río Niterói y tiene una altura de 72 metros, tiene una longitud de 13 kilómetros. Cruza todo lo que es la bahía de Guanabara. Estamos pasando por el puerto de Río de Janeiro. Según las estadísticas del año 2016, tiene una carga anual de 6.1 millones de toneladas. Es muy difícil filmar, yo quiero mostrarles dónde estamos recorriendo, pero seguir el GPS, lo único que nos dijeron es sigan el GPS y no se salgan de ninguna ruta, porque el problema de inseguridad acá es que, seguir por la izquierda, que te salgas a una calle y termines en un lugar que no tenés que terminar. Así que hay 850.000 rutas, autopistas, todo. Es muy difícil filmar. Y acá estamos pasando por la zona del aeropuerto que se llama Santos Dumont. Hace unas semanas atrás pasamos, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue en el estado de Río de Janeiro o en Minas Gerais, pasamos por Santos Dumont, que decía pionero de la aviación, y ahora busqué un poquito más de información y fue un inventor e ingeniero brasileño y fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. En estos momentos estamos pasando por la zona del barrio de Flamengo y el barrio que sigue es el de Botafogo. Miren, allá atrás se ve el Cristo. Saben lo felices y emocionados que estamos por estar acá en Río. Bueno, y acá estamos entrando a Urca. Continúa por Avenida Pasteur durante 800 metros. Que es el barrio que nos dijeron que es muy seguro, está cerquita ahí del pan de azúcar. Y nos dijeron que es una zona llena de militares. Sabemos de otras personas que han estado ahí, de otros viajeros. Así que bueno, gracias a esas recomendaciones estamos llegando acá. Acá ya estamos en área militar. Llegamos finalmente a Río de Janeiro. Un caos encontrar lugar para estacionar. Después de un largo rato, estamos estacionados en la base del pan de azúcar. Es una zona militar, está rodeado por militares.
hablamos con los militares y les preguntamos, ¿es seguro pasar una noche acá? Nos dijeron, quédate tranquilo que puedes dormir hasta con las puertas abiertas, que no va a pasar nada. Tampoco para tanto, pero bueno, por suerte encontramos un lugarcito, así que nos acabamos de estacionar. Acá atrás a nuestras espaldas está la Praia Vermelha. Compramos unos sándwiches en la calle, 10 reales, están buenísimos. Nos vamos a ir ya mismo a subir el Pan de Azúcar, porque queremos hacer todo como muy rápido y partir. Bueno, ya estamos en la fila para embarcar para el Bundinho. El costo es de 120 reales por persona y bueno, hay que cumplir con todos los protocolos. De hecho, te piden sí o sí que tengas tu esquema de vacunación completo. Bueno, miren, acá es donde estamos nosotros, acá abajo, estamos en la Praia Vermelha, en el nivel del mar. Vamos a hacer una primera subida hasta el Morro da Urca, que tiene una altura de 220 metros. Y después vamos a subir al Pan de Azúcar, que tiene una altura de 396 metros. Todo esto está dentro del parque Bondinho Pan de Azúcar. Ya estamos en el Morro da Urca, que hicimos la primera subida en el Bondinho. Acá tenemos en primer lugar para disfrutar de la vista, que ya desde lo que se ve desde el teleférico es espectacular, y además para conocer un poquito de historia de lo que es el parque Bondinho Pan de Azúcar. Acá a nuestras espaldas se encuentra el primer Bondinho, que el teleférico fue inaugurado en el año 1912 y fue el primer teleférico en Brasil y el tercero en el mundo. En 1907 se había inaugurado el primero en España y en 1908 el segundo en el mundo fue en Suiza. Estos bondiños fueron diseñados por una empresa alemana. Los camarotes carriles fueron denominados bondiños, que son como pequeños tranvías, por la semejanza que tenían con los tranvías eléctricos que circulaban en la ciudad de Río de Janeiro. Estos bondiños, como el que está a nuestras espaldas, transportaba unos 22 pasajeros por viaje y unos 2.100 al día, y luego de 60 años quedó desactivado, así que este modelo ya no se utilizó más. Este fue el segundo modelo de Bondinho, que arrancó en 1972 y operó hasta 2008. En la década del 70 fue tecnología de vanguardia, no había ninguno así en todo el mundo y llevaba hasta 75 personas. La vista que hay de acá es impresionante. Esa que se ve ahí es la Praia do Flamengo y allá se ve el aeropuerto. Miren el aeropuerto construido literalmente en el agua. Y el puente ese que se ve atrás es el que cruzamos hoy, que contaba Caro que tiene más de 13 kilómetros de largo. Y esa playa que se ve ahí atrás con el Cristo Redentor de fondo es la Praia de Botafogo. Acá en el Morro Urca hay un museo también que pueden visitar y conocer un poco más de lo que fue la historia de la construcción de todo lo que es el Bundinho. Un dato para complementar, nosotros les contamos que había sido inaugurado en 1912, pero eso solo fue el primer tramo, digamos, desde Praia Vermelha hasta Morro de Urca. Y después se siguió trabajando en la construcción del segundo tramo, que fue inaugurado en el año 1913. Llegamos finalmente al Pan de Azúcar. Desde ahí, esa playa pequeñita que se ve ahí, un poquito más atrás, ahí está la subida. El primer tramo es hasta el morrito que se ve acá, que está la base. Y este segundo tramo, llegas al Pan de Azúcar. Y allá atrás se ve nada más y nada menos que Copacabana. Qué pedazo de playa con la ciudad de fondo. La cantidad de gente que se ve en la playa es impresionante. Nos vamos, la verdad que está increíble la vista. Creo que me gustó más la vista del medio que desde acá. Sí, la verdad que igual es una vista panorámica muy buena. Una recomendación,
Si quieren venir en la mañana, yo creo que las fotos van a salir mejor desde acá, desde el Pan de Azúcar, para quien se quiera sacar, digamos, la foto con la ciudad, el Cristo y demás. Porque ahora nosotros, digamos, no se deben ser las 4 de la tarde y tenemos el sol allá, entonces no sale bien. Pero si quieres sacar fotos del Pan de Azúcar, Como sacamos nosotros en el Morro de Urca hacia acá, salieron geniales. Disfrutamos un montón y sin duda que vale la pena hacer esta parada acá en Río de Janeiro. No nos podíamos ir de acá sin contarles por qué se llama Pan de Azúcar este famoso morro acá en Río de Janeiro. Hay varias teorías, así que claramente no sabemos cuál será la certera. La primera teoría es que los indios tamoyos, que en la lengua tupí, que fueron los primeros habitantes acá en la bahía de Guanabara, decían una palabra muy parecida en su idioma, que era como pan de azúcar, lo cual significaba cerro alto, macizo y puntiagudo, con lo cual es bastante atinado con la forma que tiene el morro de pan de azúcar. La segunda teoría tiene que ver por la semejanza que tiene el morro con los bloques de azúcar que se preparaban para enviar desde Brasil a Europa. Sin embargo, antes de la llegada de los portugueses acá a Brasil, estuvieron los franceses, y voy a leer esto porque ya se sabe que los franceses le llamaban al cerro pot de beurre o pot de sucre, que se traduce como un pote de mantequilla o pote de azúcar, con lo cual, bueno, se supone que era porque les recordaba a ellos algún pote allá en Francia. Así que bueno, nada, como que teorías hay varias. seguimos nuestro recorrido por Río de Janeiro, vamos a recorrer las playas y miren qué idea tuvimos. Salimos en bicicleta, tuvimos que bajar el aplicativo, dejar todos los datos y valía 3 reales los 15 minutos, amor. Con 3 reales tenemos para usar la bici 15 minutos y nos alcanza para llegar hasta la playa. De verdad que nos pareció una idea genial aprovechar a recorrer un poquito. Estamos en estos momentos en Copacabana, hay un montón de gente. Justo estaba grabando al lado de lo que es la ciclovía y un policía se acercó a avisarnos que tuviéramos muchísimo cuidado, que no tenga el celular en la mano, que hay muchos robos así, hurtos de que te sacan las cosas de la mano. Bueno, nada, les contaba que en estos momentos estamos en la playa de Copacabana, ahora les vamos a mostrar. Y vale la pena hacer este paseo en bici, es bastante económico para lo que te puedes mover. Y bueno, sale 3 reales los primeros 15 minutos y 2 reales cada 15 minutos extras que haces. Volvimos, todo bien, salvo ahí una moto que nos apoyó la moto en el camper, básicamente, pero nada, todo ok. Decidimos volvernos, había mucha gente en las playas ahí y ya se estaba haciendo medio tarde y yo no quería volver de noche. Estábamos hablando con Santi que impresionante la cantidad de policía que había en las calles, o sea, en todas las cuadras al menos había Un patrullero, una moto, pero impresionante la cantidad. Y miren cuál es la vista del patio de Hakuna Matata de hoy. 8:30 de la noche, ya estamos cenando. Aprovechamos que podíamos usar una aplicación, pedimos comida porque no tenemos nada en el camper. Encontramos una promo 2x1 y el plan es irnos a dormir bien tempranito porque mañana se viene otro día muy intenso acá en Río de Janeiro. Y arrancamos muy temprano. Un día más acá en Río de Janeiro, dormimos muy tranquilos, nos levantamos con un amanecer espectacular en la playa y nos tomamos un Uber para venir para acá. A mí hace unos años atrás me robaron viajando en un taxi, entonces cada vez que me subo a un taxi o algo parecido, todavía ese miedo me queda. Para quien no sabe, esto no es una propaganda para Uber, sino para contarles a muchos que como nosotros, donde vivíamos el Uber no existía, es una aplicación donde uno pide un auto y te va
te da información de quién es la persona que te va a buscar el auto, las reseñas de otras personas que viajaron y demás, y te va mostrando en el celular el viaje que vas a hacer. Así que es una muy buena opción para moverse acá. Nos costó 17 reales desde Praia Vermelha hasta acá, hasta la estación del tren. Una recomendación que nos dieron muchos amigos acá en Brasil es que si llegan a tomarse un taxi, que tengan cuidado, que acuerden el precio antes para después no tener ningún problema. Y si no, tienen la opción del Uber, que es muy segura. Estamos en la placita donde vamos a tomar el tren y acá encontramos esta locomotora que fue la primera locomotora que hacía el tren Corcovado en 1910 y fue la primera locomotora eléctrica en Brasil. Beneficios de madrugar y llegar al primer tren. Miren dónde vamos a ir. En el primer asiento con tremenda vista. Hay tres formas de subir al Cristo Redentor. Una es el tren, como estamos haciendo nosotros. Hoy en día la entrada general tiene un costo de 105 reales, que ese es el precio en temporada alta, y sábados y domingos y feriados también se considera temporada alta. Una segunda forma es subir en vans, lo que sí desconocemos los costos. Y la tercera opción, que es la única opción gratis, es subir caminando, pero son unos 6 kilómetros. Hay como dos maneras de subir. Lo que sí hay algunas, leímos algunas cosas, leímos algunos comentarios que por ahí podría llegar a ser un poco peligroso, o bueno, gente después que lo subió sin ningún problema. Así que bueno, nada, hay diferentes alternativas en función de lo que quiera cada uno. Lo que tiene el paseo del tren es que vas recorriendo bien por el centro, digamos, vas por el medio del Parque Nacional de Tijuca y vas recorriendo por acá. Y de paso, para contarles un poquito de lo que fue la historia del tren, se empezó a construir en el año 1872 y hasta el año 1906 el sistema era a vapor y después se cambió a un sistema eléctrico que fue el primero en América del Sur. Con respecto a la construcción del Cristo, la primera piedra fue colocada en el año 1922, pero la construcción misma comenzó en el año 1926. Todos los materiales de la construcción fueron llevados a través del tren y finalmente fue inaugurado en el año 1931. Luego, en el año 2007, fue elegido una de las 7 maravillas del mundo moderno. Miren lo que es la vista, una locura. Ahí se ve bien el Pan de Azúcar que estuvimos ayer, el aeropuerto, el puente donde cruzamos para llegar acá arriba. Estamos muy felices de estar acá. Santi ya conocía, pero yo estaba con muchísimas ganas de venir a conocer. Uno de mis sueños es conocer todas las maravillas del mundo, así que una más conocida en la lista. Es impresionante estar acá, la vista que hay de la ciudad. Vale la pena venir temprano porque no hay nada de gente para sacar 1.000.000 de fotos como las que ya sacamos. Así que vale la pena venir temprano. El Cristo Redentor tiene una altura de 38 metros, el Cristo tiene 30 y la base sobre la que está colocado es de 8 metros de altura. En el tercer episodio, no recuerdo si en el segundo o tercer episodio de nuestra tercera temporada acá en Brasil, estuvimos en un monasterio budista donde había una estatua de un Buda más alto que el Cristo Redentor, así que si no lo vieron, vayan a verlo, se los dejamos acá. De este lado de la ciudad tenemos la playa de Copacabana, Ipanema y más atrás, Leblon.
Acá estamos en el Cerro Corcovado, estamos a 700 metros de altura sobre el nivel del mar y de este lado tenemos la vista de la otra parte de la ciudad donde también se ve el famoso estadio Maracaná. Y acá no sé si sabían, pero en la parte de atrás del Cristo, digamos en la parte de la base que son 8 metros de altura, hay una capilla. Se llama Nuestra Señora de Aparecida, que es la patrona de Brasil. Son las 9 de la mañana y fíjense ya cómo se llenó muchísimo más de gente. Yo sé que no está explotado todavía. Una vez que llegamos en el tren, después subimos en ascensor hasta esta parte y acá hay unas escaleras mecánicas. Si no, tanto desde abajo se puede subir todo por escaleras. Mientras vamos bajando del Cristo, les voy a contar el origen del nombre de Corcovado. Se dice que, por un lado, porque el cerro tiene una forma de corcova, de joroba, y por otro lado hay otra teoría que dice que viene del latín, de la frase Corcova, que significa como corazón, ¿dónde va? ¿Dónde voy? Bajamos del Cristo Redentor, la verdad que espectacular. Compramos unas galletas. Me encantó. Muy lindo. Nos tocó un día espectacular, encima el clima estaba ideal, todo súper despejado. La verdad que nada, es re lindo estar ahí y poder contemplar esa vista de la ciudad impresionante. Muy bueno. Y vale la pena venir temprano, vengan temprano. Porque ya se estaba llenando de gente. Bajamos, compramos una galleta que no habíamos desayunado y vamos a volver a agarrar las bicis para nuestra próxima parada. Y no podía faltar en esta visita express a Río de Janeiro la visita a la famosa Escada de Celarión, que ahí estuvimos buscando un poco. Se hizo famosa nada más y nada menos que por el arte que tiene, no tiene ninguna otra cosa rara. Impresionante todos los azulejos. La escalera fue construida en 1990 por un chileno, Jorge Celarón, y tiene unos 125 metros de largo y 215 escalones. Tocaron algunas bandas, grabaron acá videoclips, digamos, musicales, como por ejemplo Snoop Dogg y U2, una banda que a mí me gusta mucho, una canción que me gusta mucho que se llama Walk On. Esta parte de la canción está grabada acá. La escalera empieza en el barrio de Lapa y termina en el barrio de Santa Teresa. Y se considera que es arte vivo porque, digamos, el artista fue cambiando constantemente las cerámicas y demás. Lo que sí, lo encontraron sin vida acá en esta escalera en el año 2013 al artista. Y otra parada acá en el barrio de Lapa son los arcos o los arcos de Lapa, aunque ese no es el nombre correcto, más allá de que todo el mundo los conozca así, sino que es el acueducto de la Carioca. Fueron construidos por allá en el 1700 más o menos con el objetivo de transportar agua desde el río Carioca hasta el lago Carioca porque Río sufría mucho la falta de agua. Pero luego estos arcos fueron parte, es con la finalidad que son usados el día de hoy, que unen la red ferroviaria acá en Río. Terminamos de recorrer, nos tomamos un Uber, fuimos a buscar el camper, felices de la vida, que estaba todo en óptimas condiciones. Decidimos irnos, son las 12:30 en este momento. La verdad que hemos estado 24 horas y los hicimos rendir estas 24 horas acá en Río. Arrancamos a las 6 menos cuarto esta mañana, ¿eh? Sí, y valió la pena el paseo. Y la verdad es que estuvo todo perfecto, pero no queremos tentar a la suerte y los miedos ahí están, así que decidimos partir. Disfrutamos mucho de la... No tenía que ir por la derecha, ¿no? No, todo por acá.
Esperamos que les haya gustado nuestro paso por Río de Janeiro. Si vengan, tengan cuidado, porque por todo lo que nos han dicho hay que tenerlo. El que todavía no lo ha hecho, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, así no se pierde ningún video. Y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo.